Estremecido estoy. Así es como estoy hoy. ¿Vio la película El Clan? No. ¿No la vio? No. Esta historia de la familia Puccio y sus secuestros en su casa y una familia encabezada por un gran psicópata, buen papel de Francella, de Guillermo Francella, haciendo de este criminal terrible, símbolo de una época, ¿no? Símbolo de una época y metáfora de la Argentina. Y es difícil decir metáfora de la Argentina actual porque esa clase de violencia felizmente ya pasó, no está a la orden del día. Esa locura galopante y criminal que gobernó el país hasta hace casi 32 años, ¿no? El 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo presidente de los argentinos, vamos a estar cumpliendo 32 años de democracia. De un país que tiene el ADN del autoritarismo y la violencia adentro. Fíjese Tucumán. ¿Vio lo que pasó en Tucumán? 42 urnas quemadas en una elección democrática. 15.000 voluntades de 15.000 tucumanos desaparecidas, literalmente, bajo el fuego de gente que juega a la democracia, no hace la democracia, y cuando piensa que le está yendo mal, o cuando piensa que un acto normal es parte de una anormalidad, va y secuestra 42 urnas y las prende fuego. O sea, es como una mascarada de la democracia. O sea, es como que ese país violento, brutal, bestial, nos queda adentro, como que ese gen autoritario, como que no lo podemos extirpar. 32 años, casi una generación entera formada en esta democracia. Y en esta democracia un poco careta, ¿no? Como continuidad de aquel país capucha. Estamos una vez más en el barro. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Saltando la grieta, como siempre. De un lado de la grieta, del otro. Acá no nos casamos con nadie. Ustedes ya lo saben, tocamos absolutamente todos los temas. Podemos criticar a Scioli, podemos criticar a Macri, podemos criticar a Massa, a Stolbizer, a Cristina, a Menem, a quien sea. Este es el barro de esta democracia argentina que entra... Y ahí el ruido que ustedes escuchan, que no es ruido, es la opinión de Lucho Pellegrini, nuestro baterista editorialista, en esta Argentina que siempre nos plantea una tensión inesperada, pero que habla mucho de la construcción que hemos logrado hacer nosotros mismos. El 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo presidente de la Nación, vamos a estar cumpliendo 32 años de democracia. El domingo, en Tucumán, 42 urnas incendiadas, 15.000 votos desaparecidos. En el editorial del principio, en el diván, hablábamos de la película El Clan, ese símbolo, el clan Puccio, de la Argentina capucha, y esta democracia careta, donde pueden desaparecerse 15.000 voluntades solo para que los candidatos empiecen a echarse la culpa entre ellos, a ver quién fue. Importa, por supuesto, determinar y sancionar a quienes les importó absolutamente nada prender fuego la voluntad de 15.000 argentinos, 15.000 tucumanos en este caso. Pero no importa demasiado si son oficialistas o son opositores, importa qué es lo que estamos construyendo en estos 32 años, si nos importa la voluntad del otro, si nos importa la voluntad popular. Y un tema como este gen autoritario que persiste en nosotros, en una versión mucho menos salvaje que aquella, pero que si vemos esas imágenes de las urnas incendiadas, remite a un salvajismo que permanece. El autoritarismo como tema de discusión en la Argentina, con algunos exagerando tal vez la nota y no viendo estos matices que no nos hacen
por supuesto, para nada perfectos, muy imperfectos y todo el camino que queda por recorrer, pero el autoritarismo, la discusión argentina y Mirta Legrand opinando esto. El país no tiene libertad. ¿Sabe qué tiene el país? Miedo. Miedo, que eso es terrible para un país, el miedo. Yo lo noto en mi mesa. Yo soy simplemente una conductora de televisión que tiene importancia, que tiene peso. Y lo noto en mi mesa, la gente que no se anima a opinar. Bueno, se mira, hacen sonrisitas, pero nadie opina. Ahí me separo un poco. Una cosa es que tenga miedo un ciudadano común, que es un corredor o una actriz, pero si hay un funcionario que tiene miedo... No hablo de funcionarios, hablo de gente... No, pero digo, pero hay funcionarios que también dicen, no hablo porque tengo... Bueno, si son funcionarios que tienen miedo, se tienen que ir. Vamos, el funcionario, un fiscal, un juez, un político... Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor. Sí, señor. Wow, una dictadura lo que estamos viviendo. Vamos a hablar de esto con Beatriz Arlo, una de las pensadoras argentinas que durante todos estos años vino analizando, viendo y descubriendo y revelando algunas facetas de lo que en algún momento llamó el triunfo cultural del kirchnerismo, y eso le valió que algunos opositores la catalogaran de kirchnerista y que algunos kirchneristas la catalogaran de opositora. A mí me gusta Beatriz Arlo, me gusta su pensamiento agudo, me gusta su pensamiento independiente y su esfuerzo por tratar de no estar hundida en la grieta ni de un lado ni del otro, sino tratándonos de ayudar a entender la Argentina. Ya hablamos, Beatriz, nuestra invitada desde la ilustración, desde las artes plásticas, desde el dibujo, desde la caricatura y la historieta, Patricia Brescia, que es la hija de un gran emblema de la historieta argentina, don Alberto Brescia, a quien tuve en su momento el honor de entrevistar, un grande entre los grandes. Después, mientras ella va dibujando su percepción de la realidad, después al final vamos a intercambiar algunas palabras. Beatriz, gracias por estar con nosotros. ¿Una dictadura es esto? No, bueno, pero además Mirta Legrand no es mi teórica política y habría que preguntarse cuándo habló de miedo durante las verdaderas dictaduras de la Argentina, o sea que tengamos piedad con los ancianos. Yo, que soy una anciana, pido piedad para mí, por tanto, basta. Mirta no, ¿eh? Pero no es Mirta Legrand la única que ha hablado de comparar al kirchnerismo con fascismo, una matriz autoritaria. No es solo Mirta Legrand, tal vez Mirta Legrand represente a un sector que en los medios de comunicación muchas veces opina eso, a mi juicio, con un nivel de desconexión de la realidad importante y con una intencionalidad, si se quiere, o una opinión muy particular, pero es parte de la discusión de la Argentina, 32 años de democracia, el autoritarismo. El autoritarismo es una cosa, fascismo es otra y dictadura es otra. Puede haber gobiernos que no sean dictatoriales y que tengan rasgos autoritarios. Los fascismos en general son gobiernos dictatoriales. Yo diría que es un gobierno no dictatorial con rasgos pronunciadamente autoritarios, con una gran concentración de esos rasgos en la Presidenta de la República. Ahora, decir de este gobierno que es una dictadura, en un gobierno donde está la Corte Suprema de Justicia, está el Parlamento, quieren meter mano donde pueden, pero las dictaduras no hacen así. Las dictaduras cambian la Corte Suprema de Justicia. Sí, es como frivolizar el término dictadura y olvidarse de lo que pasó en la verdad verdadera, ¿no? O en función de qué. En algunos casos es función de la ignorancia y en otros casos es función de la simplificación. Yo me resisto a simplificar. Así me digan que me pagan a la noche en el kirchnerismo, a la tarde en el masismo y a la mañana en el macrismo, me resisto a simplificar. En general no me paga nadie, salvo los diarios donde trabajo. A la larga, cuando uno le pagan todos, queda demostrado que no le paga absolutamente nadie, salvo ¿no? que, porque no se puede hacer una cosa a la mañana, otra a la tarde y otra a la noche. El día que me veas en un avión privado, sí, ahí sí que me pagaron. El autoritarismo que se expresa particularmente en el estilo de la presidenta, ¿cuáles serían esos tips autoritarios de Cristina? Ya balanceando su gestión, porque bueno, el 10 de diciembre se va. En principio ella se pone siempre se presenta en sus discursos, se presenta como la persona que decide todo en este país. Nunca alude a otros, excepto aquellos que son sus más fieles escuderos, que puede ser primero Kicillof, ahora Kicillof, antes cualquier otro, pero siempre ella se pone en el lugar de la pura decisión. Es ella la que decide. Esa es una especie de concentración del poder
real e imaginaria que está en la cabeza del Ejecutivo. Es como el gran determinante del bien y del mal. Efectivamente. Y bueno, y por otra parte, aquella que tira los regalos sobre su pueblo. Esa es una imagen repudiable, yo te diría la peor forma del populismo y la peor forma del narcisismo político, para tomar un término que no es de la política, pero yo creo que podría aplicarse a la presidenta. Es una presidenta fuertemente narcisista en cuanto a sus cualidades, sus potencialidades, lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer, ¿no? Cristina, que fue abuela, ¿no? Florencia Kirchner tuvo a Elena Vaca Narvaja Kirchner, que es, bueno, el nuevo integrante de la familia presidencial. Vos sabés que tenemos una sección acá con esta costumbre de comunicarlo todo y marcar el eje de la comunicación presidencial a través de la cadena nacional. Tenemos una sección que se llama Tirá la cadena. La vemos y seguimos. De cualquier manera, como lo he hecho en otras oportunidades, cuando fue en Tartagal, cuando fue lo de La Plata, que también fuimos, me pareció que ir durante la campaña electoral a hacer determinadas cosas, estoy segura que si hubiera ido me hubieran dicho cualquier cosa por haber ido. No haber ido a las inundaciones, a recorrer las inundaciones, eso es lo que decía Cristina. Su presencia o no presencia va a definir un poco lo que planteabas vos antes, esta esencia del bien y del mal. ¿Qué te pasa a vos como observadora y como analista cuando ves los sucesos de Tucumán? Hablabas del populismo y hablabas del clientelismo. No solamente hubo 42 urnas quemadas, también había repartos de bolsones de comida en las inmediaciones de los lugares de votación. Al camarógrafo de televisión que quiso registrar esas imágenes lo molieron a palos. Tenemos otra circunstancia dramática sin determinar todavía responsabilidades, ni siquiera qué es exactamente lo que pasó, la muerte de un militante radical en Jujuy, pero particularmente en estas escenas donde hay votos quemados, en llamas, clientelismo, golpes a un camarógrafo, hablamos de autoritarismo. ¿Qué te pasa a vos y cómo ves esa escena? Primero, yo creo que habría que decir, esas cosas pasan en algunas provincias y no en otras. El peronismo, el Frente para la Victoria y el kirchnerismo perdió en Mendoza y no quemó urnas, ni molió a palos a nadie, ni lo metió adentro de una tina de vino. Urtubey perdió plazas importantes en Salta y no mató a ningún masista, y dejó que no mató a ningún tipo del PO y del MST, que son los que crecen en Salta. Entonces, pasan en Tucumán, podrían eventualmente pasar en Formosa, pero no pasaron con el peronismo mendocino, ni pasaron con el peronismo salteño. Porque si no, uno dice el peronismo y ahí ya estamos en la mesa de Mirta Legrand. Ni en las PASO del Gran Buenos Aires, ¿no? Ni en las PASO del Gran Buenos Aires. Que los tuiteros se encargaron, los trolls de la contra se encargaron de poner fotos de urnas destruidas al borde de arroyos, fotos que después no fueron a ninguna denuncia al día siguiente. Es decir, que eran fotos evidentemente sacadas de México, digamos, país donde a veces se solía, no quiero hablar mal de la República Hermana de México, de cualquier otro lado, no eran fotos del día. De cualquier otro lado. Bien. Entonces, hablamos de Tucumán, no estamos hablando de todo lugar donde gobierna el peronismo. Estamos hablando de una provincia muy especial que empezó en una crisis económico-social terrible en la década del 60, con el cierre de los ingenuos y la liquidación de la industria que le daba trabajo a la mano de obra tucumana. Recuerdo muy bien que en los 70 había un famoso movimiento estético, intelectual de los artistas, etcétera, que se llamaba Tucumán Arde. Organizado desde la CGT Paseo Colón, donde estaba Rodolfo Walsh, etcétera, porque Tucumán era el centro de la miseria argentina en ese momento, fines de los 60, no comienzos de los 70, fines de los 60. O sea, Tucumán es una provincia que no ha tenido piedad de ninguno de los dioses, si es que alguno de los dioses... Se instaló la guerrilla del ERP en Tucumán, Bussi fue la mano dura de toda esa zona noroeste. Efectivamente, para ver si se impedía a Bussi, lo pusieron a Palito Ortega, que era un inútil completo, no digo un inútil en su productora de Miami, que debe ser un genio absoluto para
mantenerse en la industria del espectáculo durante tantos años, sino un inútil completo como gobernador de la provincia. Lo tuvo a Bussi. El hijo de Bussi se sigue presentando, es decir, que hay una dinastía de gente que baja de la dictadura que todavía tiene representantes y punteros. Entonces, estamos hablando de Tucumán y posiblemente de ese modo podríamos hablar de Formosa. Punto primero. Punto segundo, ¿a la presidenta le molestó durante todo este tiempo? No, por el contrario. Alperovich, la uno de los principales socios. Efectivamente, fue su socio y la esposa de Alperovich, Rosquez, estuvo en el Senado. Y incluso creo que reemplazó a la presidenta en alguno de los viajes intercontinentales de Cristina. O sea que molestar no le molestó. No molesta. Yo creo que entienden, como buenos peronistas que son, le guste o no a Cristina este adjetivo, entienden que el peronismo es un poco todo. Sí, o como decía Perón, si nos quedamos solos como los buenos, nos quedamos con muy pocos. Esto, yo no suscribo esto. El autoritarismo, este gen que nos cuesta tanto extirpar o controlar, o por lo menos arrinconar y dejar ahí como parte del pasado, ¿es parte solo del peronismo y del kirchnerismo o también se expresa en los sectores opositores, a los que también les ha costado articular una propuesta? Qué sé yo, a Carrió le costó mucho organizar un partido en todos estos últimos 20 años, siempre terminó quedándose sola. Los liderazgos personales pesan más que las estructuras partidarias y el funcionamiento interno democrático. ¿Es solo el peronismo el que lleva este gen autoritario? ¿O es la Argentina? ¿Somos todos? Yo diría que el radicalismo no tiene tan fuertemente esa tentación puesta porque su tradición histórica es haber nacido en la lucha contra el régimen, es decir, contra los conservadores, que finalmente un esclarecido dirigente de ese régimen, como fue Sáenz Peña, abrió las puertas del voto universal. El año que viene va a ser 100 años de esto. No tiene esa tradición autoritaria, arrastra otras tradiciones. Arrastra la tradición, por ejemplo, de haber ido a la puerta de los cuarteles cuando vio que a Perón no se lo podía sacar. A golpear la puerta de los cuarteles, como se decía. Efectivamente, a golpear la puerta de los carteles. Arrastra la tradición de que un dirigente de primera línea en ese momento como Balbín justificó la dictadura del 76. Pero no tiene la matriz, yo te diría, cultural autoritaria. Tiene la matriz de que si hay... y creo que esa tradición de golpear la puerta de los carteles, el radicalismo no la repetiría hoy. Primero porque no existe más el radicalismo. Lo remató Sanz en la convención de Gualeguaychú. O sea que es muy difícil pensar que existe. Si querés ir a comprar un souvenir, están todos en Gualeguaychú, quedaron de la convención. En el caso de Carrió, yo diría que es el perfil de una política. No hay nadie que tenga un perfil más parecido, fuera del poder y fuera del gobierno, a Cristina Kirchner. Excepto en la cuestión de la corrupción. Pero excepto en la cuestión de la corrupción y de la frivolidad, digamos, de la frivolidad completa que rodea la construcción de la figura visual de Cristina, excepto en esas dos cuestiones, Carrió representa un personalismo fuerte. Un personalismo fuerte. Ella es la que transporta la República desde el infierno hasta el paraíso. Ella es la que dice confíen en mí. Ella es la que dice si yo estoy acá todo queda asegurado y si yo me voy todo se cae. Tiene un perfil de ese estilo, lo cual es una verdadera lástima porque yo creo que es una política de una enorme inteligencia y una enorme perspicacia, pero bueno, se ha cruzado mal con otras cualidades. Ser político es una de las cosas más difíciles cuando la gente dice que se vayan todos. Ser político y construir, ¿no? O sea, no solamente ejercer el rol discursivo y la escenificación de la política, sino dejar construcciones duraderas. Construir, y sobre todo un político es alguien que tiene como un gran deportista el don de la anticipación. El gran deportista es aquel que tiene el don de la anticipación. Sí, que sabe leer el partido antes. Efectivamente, 2 jugadas adelante tuyo. El político es eso también. Entonces ¿Los ves tan distintos a Scioli y Macri? Y podríamos sumar a Massa también en ese análisis. O sea, yo los veo de una matriz política, ideológica, si se quiere, bastante similar, ¿no? Y creo que se diferencian por lo que viene atrás y sobre todo por esta lectura del partido hacia adelante, ¿no? En materia de estilos de gobierno, gobernabilidad de la Argentina, esta cosa de que si no gobierna el peronismo, la Argentina se va al tacho seguro. ¿Los ves distintos? Yo los veo ¿Cómo muy ves parecidos. el futuro?
Yo los veo extremadamente parecidos, provienen de, sobre todo Scioli y Macri, digamos, provienen del mismo sector social. Esto ya se dijo en una de las contratapas de Perfil. Provienen del mismo sector social. Y aunque uno no le dé un peso determinante a ellos, son los dos primeros candidatos a presidente con chance de ser presidente que provienen de la enseñanza privada, de la universidad privada. Eso es una especie de revolución en la Argentina. Todos nuestros presidentes han sido o militares dictadores o graduados de la universidad pública, gente de clases sociales como la tuya y la mía, Eddie. No tuvimos nunca ricos de presidentes. Alvear debe haber sido el último rico de presidente. Entonces, estos dos hombres participan de una misma cultura. Se inician los dos por el deporte, es decir, los paralelos podrían ser muchos, pero dejemos eso de lado, porque los paralelos, esos quizás lo del deporte sea más engañoso. Participan de una misma cultura, yo los veo muy parecidos y finalmente lo que dicen es lo mismo. Macri, que dice que él quiere que la gente vea sus sueños realizados. Yo también. Claro, ¿quién no? ¿O vos no? ¿Quién no? ¿Quién no? Por supuesto. Casi por sí o por no, en el barro todavía por lo menos es muy cortito, duramos media hora nada más. ¿Sos optimista con lo que viene a partir del 10 de diciembre? Con cualquier cambio que venga a partir del 10 de diciembre, soy optimista. Bueno, ¿vas a venir otro día y seguimos charlando la Argentina? ¿Seguís metiéndote en el barro con nosotros? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Beatriz Arlo. Aquí estuvo con nosotros en el barro. Vamos a saludar a Patricia Brecha. Saltamos la grieta. Vamos, Lucho, vamos que saltamos la grieta. Patricia, un gustazo. Hola. ¿No me alcanzan, Nacho, la revista Noticias? ¿Cómo te va, Patricia? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, no hice nada que tuviera que ver con lo que estuvieron hablando hoy, pero Ejerciste tu libertad de expresión, Sí. absolutamente. Acá está. Fútbol y mujeres. Se preguntan... ¿Me querés decir qué tiene el fútbol que no tengamos nosotras? Hombres. Hombres. Ahí habla un poco de cierto fenómeno que muchas veces se analiza, ¿no? Muchas mujeres solas. ¿Vos ves eso? Sí, hay mucha soledad. Pero bueno, no tiene que ver el fútbol con eso. ¿Es tu caso? No. ¿No? No. Pues zafaste. No estás en esa mesa. No estoy en esa mesa. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy trabajando para afuera. Para afuera. ¿Por España? De España. ¿Estás haciendo historietas? Sí, historietas. Patricia, aquí nos deja, en el barro, con su signo de admiración, Patricia Breccia, hija de una gloria, Alberto Breccia, un hombre que marcó huella y maestro de ilustradores, de dibujantes, de historietistas. Gracias. Les voy a mostrar la tapa de la revista Noticias, donde acá, y ahora vamos a tener una sorpresa, stand-up, Razones del País Bestial. A propósito de la película de Trapero, el clan Pucho, esta circunstancia tan significativa de la Argentina, este campo de concentración armado en una casa de familia con secuestros extorsivos. La tapa de la revista Noticias que ya está en la calle. Vamos a presentar a un personaje del stand-up porteño. Se llama Guillermo Celsi. Hace un tiempito estuvo con Cristina Kirchner en Tecnópolis. Vamos a ver lo que hizo junto a ella. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Bueno, lo que hago yo es un poco de humor stand-up, que es un humor de observación. Ustedes saben, hablo de las cosas que nos pasan a diario. Yo, ¿sabe, Presidenta? Tengo problema con las mujeres. Mi última novia me trataba como un príncipe de la India casi. Me decía rajá. Esto es así, es un chiste pavote tras otro, así que pónganle onda. Como me dijo un jardinero, disfrutemos mientras podamos. Bueno, si este lado del público tiene más onda, si no se vende, me hace yo por ese lado. No, todo bien, son un público maravilloso, me hace sentir como en mi casa, vivo solo. En fin, ¿saben? No ando muy bien, Cristina. ¿La puedo llamar Cristina? Claro. Bueno, mañana la llamo. ¿La llamaste, Guillermo Celsi? Gracias por estar con nosotros. ¿La llamaste? Me hubiese encantado, pero bueno, no sé, estoy en pareja. Claro. Iba a tener algún problema. Pero sí, no era lo verdad hubiese que vivía llamado. solo. ¿Eh? No era verdad que vivía solo. Empezaba en algo y bueno, Ajá. sigo hasta el momento. ¿Tienen sentido del humor los políticos argentinos? Yo creo que es que todos tenemos sentido del humor. Algunos lo tienen más reprimido, otros lo tienen más afuera. Bueno, ahí se ve Cristina, Vudú, toda la mesa esa, muy buena onda. Me acuerdo que estaba Tellerman ahí adelante también. Y todos los políticos que estaban ahí se rieron bastante.
creo que sí, que el sentido del humor... sí, lo tienen muchos y algunos otros que no. El que no tiene pierde votos. ¿Cuánto tiene el discurso político del stand-up? O sea, ¿cuánto tiene Cristina Kirchner en sus es como gran comunicadora y gran estrella de la televisión? Porque ese es de alguna manera el papel que cumple en las cadenas nacionales. Y lo tenía también Néstor Kirchner. Meten siempre un poco de humor. Yo creo que el humor es un gran gancho. Vos podés transmitir una idea y tu idea puede ser la mejor, pero si no le metés un ganchito a algo, la gente se te duerme. Ella es de meter humor, bueno, también lo hace La Nata cuando arranca su programa. Bueno, él no es un político, pero habla mucho de política. Y creo que le falta a Macri, ponele. Macri me parece que le falta soltarse, pero... A él le copa más como cantar mal y bailar un poco. Bailar, bueno, no sé si lo viste bailando, viste, estos blancos llevan ritmo en la sangre, parece. ¿Y quién es, vamos terminando con esto, quién es el mejor, el que más te compite desde la política a la hora del stand-up? Yo creo que en oratoria, Cristina, creo que no tiene par en eso, con ningún político, nada. No sé si la puedo poner como una estandapera, pero como bueno, como una persona que cuando habla, te guste o no te gusta lo que diga, cautiva. A mí me ha pasado ver una cadena nacional y ponérmela a mirar y que no me aburra. Si vos te acordás, no sé, alguna cadena nacional de Menem, ponele, que era un tipo muy divertido, tenía mucho humor, pero era mucho más formal mucho más formal o bueno, de la Rúa directamente te dormías. Guillermo, muchísimas gracias por la visita. Por favor, nosotros nos volvemos a encontrar dentro de una semana. Le dejamos el final a la opinión de Lucho Pellegrini en la batería. Gracias, Beatriz Arlo, gracias, Patricia Brecha, por habernos acompañado. Y acá nos deja, Guillermo, stand-up, técnicas, ideas y recursos para armar tu propio monólogo humorístico. Va por la 3ª edición ya. Lo lee Cristina y lo lee Giustosi también, me enteré. Mirá vos. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Ahí está, terminamos con Lucho. Banco Macro presenta Cuentas Sanas. El primer portal del país que te ayuda a administrar tu economía personal y familiar. Entrá a cuentasanas.com.ar y empezá a administrar mejor tu economía de todos los días. Un boom de taquilla, un hilo conductor entre la Argentina de ayer y hoy. En noticias de esta semana, Fenómeno Pucho, razones de un país bestial. De las bandas parapoliciales a la continuidad de un Estado corrupto y autoritario. El ADN del salvajismo nacional. Además, el último gran reportaje a Arquímedes Pucho. Exclusivo. Scioli le pidió a Cristina que no lo espíe más. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Los libros de Eddie Zunino. Patria o Medios. Periodistas en el barro. Una década de guerra del gobierno con los medios y los periodistas. Editorial Sudamericana.